superioridad hacia otros cristianos, de orgullo por lo que somos o lo que hemos logrado, de sentir que no necesitamos crecer más en nuestra vida cristiana porque ya cumplimos, de pensar que nuestra vida debe estar basada en el cumplir con el deber, hacer lo que se espera de nosotros y cuando lo logremos a nuestra manera, pues sentirnos muy satisfechos de eso y desde ahí empezar a desconectarnos de la gracia de Dios, de la confianza en Dios para enfrentar la vida, de manera que empezamos a vivir más confiando en lo que hemos hecho, en la buena vida que cumple con lo que se espera o con lo que pensamos que debemos de hacer, que cumple con las reglas, que se sujeta a las normas, al menos en lo que pensamos que debería sujetarse. Y eso solamente nos va a llevar a ofrecerle a Dios: Señor, aquí están mis buenas obras, aquí está mi vida, aquí están las cosas buenas con las que cumplo, entonces estoy bien, ¿verdad? Cuando no es así. Cuando es lo que el Señor hizo por nosotros en la cruz y lo que sigue haciendo por nosotros constantemente, que es esa intercesión por nosotros, que es su gracia continua en nosotros, lo que nos ha hecho aceptos ante Dios, lo que nos hace agradables a Dios, y que, como dijo Pablo, cuando se acuerdan en Filipenses, es buen texto para empezar. Vamos a Filipenses 3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza ¿en qué? En la carne, aunque yo también tengo de qué confiar en la carne. De eso estamos hablando, hermanos, de la confianza en lo que hemos logrado, en las cosas que hemos hecho, en lo que somos. ¿Se acuerdan que cuando dimos la introducción en el tema pasado, hablamos de cómo los judaizantes habían venido a los hermanos gentiles en el tiempo de las iglesias que fundó Pablo en Galacia y les habían dicho: ustedes tienen que guardar también la ley de Moisés y tienen que circuncidarse, no solamente son salvos por la fe en Jesucristo, por haber creído en Él, no solo son perdonados por eso, tienen que guardar la ley y tienen que circuncidarse. Y entonces reacciona Pablo y los discípulos ante esa enseñanza que es falsa y exponen a través del libro de Gálatas que la justificación de nosotros ante Dios, el perdón de nuestros pecados y el presentarnos limpios delante de Dios, justos delante de Él, no es algo que nos ganamos, es algo que Dios nos da por su gracia. Cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo con todo el corazón, pero no solamente afecta el momento que aceptamos a Cristo, tiene que ver con toda nuestra vida cristiana, en la que no deberíamos confiar en el cumplir, el deber, el hacer nuestras buenas obras, el cumplir con lo que Dios dice, como si eso nos da a nosotros puntos delante de Dios. Y es lo que Pablo está diciendo aquí. Si alguno tiene de qué confiar en la carne, yo más. ¿Me acompañan? Versículo 5. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley. El apóstol Pablo tenía muchas razones para sentirse muy bien.
como tal vez muy bien delante de Dios, que ha cumplido, que es un buen cristiano, como tal vez usted puede tener muchas razones para eso. Como yo las tenía, me acuerdo de adolescente, pues yo soy hijo de un pastor y mi papá se sabe toda la Biblia, pensaba yo. Ya después descubrí que no. Pero uno piensa, yo voy a la iglesia cada domingo, doy mis diezmos, hago lo que tengo que hacer, no fumo, no tomo, no bebo, no ando viviendo licenciosamente. Entonces, estoy bien, soy buen cristiano. No es así. Muchos de nosotros podemos tener muchas razones personales para sentir que ya somos como Pablo, ¿no? Circuncidado el 8º día, pues un verdadero israelita, de una tribu, la de Benjamín, hebreo de hebreos, o sea, ejemplar, fariseo, o sea, de los más estrictos guardadores y observantes de la ley, perseguidor de la iglesia, celo porque persiguió a la iglesia, celo porque se hiciera lo que la ley dice, tremendo. Y en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible, nadie le podía llamar a cuentas a Pablo de que no guardara la ley. Él podía decir, Señor, aquí está todo esto, ¿verdad que sí soy justificado delante de ti? ¿Verdad que ya estoy muy bien parado delante de ti? Pero ¿qué dice el siguiente versículo? Léanlo juntos, por favor, el siguiente. Estas cosas, dice, eran para mí ganancia, las he estimado como qué. Es que esas no son las razones para sentirnos bien como cristianos, mucho menos sentirnos mejores que otros. Aunque Pablo hubiera podido decir, pues yo soy religioso, soy judío, como muchas personas, no, yo tengo el apellido tal, ¿verdad? No, yo soy de tal alcurnia, ¿no? Yo soy de tal sangre. ¿Eso qué? Pero el hombre le da mucha importancia a sus logros o a su descendencia. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Siguiente versículo, por favor. Y ciertamente dice, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual, otra vez menciona el amor al Señor, del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar ¿a qué? Y aquí está de lo que venimos hablando, hermanos. Y ser hallado en Él. Pablo quería ser hallado en Cristo, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. De eso estamos hablando, hermanos. Y si alguien no estuvo hace 2 domingos, pues introdúzcase conmigo mentalmente al tema. Estamos hablando de no ofrecerle a Dios nuestras propias justicias, de no basar nuestra vida cristiana en nuestras propias obras, en nuestro cumplimiento de las cosas, de las cosas buenas que debemos de hacer, o en nuestro pasado cristiano, ¿verdad? Mi abuelo que era misionero, o mi papá que es pastor, en fin. Una vez escuché a una hermana decir, no, pues mi abuelo fundó iglesias, ¿verdad? Y esa persona llegaba tarde a los cultos. Si no se trata de confiar en esas cosas, pero a veces confiamos en nuestras propias justicias y Pablo dice, ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sí, por guardar la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe.
La confianza plena en Dios es lo que nos debe dirigir. La pusimos nuestra confianza plena en Jesús cuando le aceptamos como Salvador, siendo pecadores, y reconocimos nuestro pecado, nos arrepentimos, nos humillamos delante de Él, le abrimos nuestro corazón y Él nos dio perdón y vida eterna por su gracia. Confiamos en Jesucristo, pero esa fe no solo se ejerce en ese momento. En la vida cristiana, toda la vida cristiana debe ser de poner fe precisamente en eso, en lo que Jesucristo hizo por nosotros, porque por fe andamos. Y el justo por la fe vivirá. Es nuestra confianza en Dios. Así que decíamos el domingo pasado, si yo voy a obedecer a Dios, porque debemos obedecer a Dios, no lo debo hacer para ganarme una justicia mayor delante de Dios, más puntos delante de Él. Lo debo hacer, debo obedecer a Dios porque confío en que su palabra me va a dirigir. Es lo mejor. No porque yo voy ganándome más puntos, entonces me voy sintiendo más espiritual, más maduro. No, hombre, al rato ya estoy en otro nivel. Eso es lo que precisamente que hace esa mentalidad que todavía tal vez tengas ahí en tu corazón, en tu mente. Y por eso esa mentalidad de cumplir con el deber, de ganarnos puntos delante de Dios, tiende a dejarnos niños en la fe. Yo no necesito crecer, he venido 30 años al templo. Yo no necesito servir, ¿verdad? En otro ministerio, ya serví 20 años en uno. Yo creo que Dios me va a bendecir, pues yo ya leí toda mi Biblia completa. ¿Sí me explico, hermanos, lo que estoy tratando de hacerles ver? ¿Cómo que en este mundo en que vivimos es tan fácil llenarnos de la mentalidad secular y traerla a las cosas de Dios? Allá afuera la gente exige sus derechos. Yo tengo antigüedad, ¿por qué no me dan ese puesto? Si a mí me corresponde, yo tengo más antigüedad que él. Yo he trabajado aquí tantos años, ¿por qué no me dan esto? Yo he hecho esto. Y queremos tratar así a Dios y a las cosas espirituales. Cuando la mentalidad es esta, debería ser esta. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia. A mí no me interesa, dice Pablo, ofrecerle a Dios mi escalafón o mis logros, sino la que es por la fe de Cristo. ¿Con qué propósito? Versículo 10, por favor, hermanos. ¿Para qué? ¿Para qué no quiero yo confiar en mis obras, confiar en lo que he logrado, confiar en mi obediencia, confiar en que soy muy fiel, que siempre doy mis diezmos? ¿Para qué? Pablo dice, yo no confío en lo que he logrado, sino en la fe, en la justicia que tengo por medio de la fe. ¿Con qué propósito? Para conocer a quién. ¿A quién? A fin de conocerle, a Jesucristo. ¿Y qué más? Y experimentar ¿qué? El poder de su resurrección. Y dice, y la participación, llegando a ser semejante a Él, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. ¿Y quiere que se aclare más? Sigamos leyendo. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Miren lo que está diciendo el fariseo irreprensible.
hebreo de hebreos. Póngase usted ahí. Algunos de aquí vienen de familias cristianas y tienen el gran peligro de vivir su cristianismo basado en sus justicias. Se pierden de grandes bendiciones y se vuelven orgullosos. Pero no nos tiene que pasar eso. Pero dice él, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando era ser semejante en su muerte. Y el 12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. ¿Seguimos? Por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Lograr, asir, tomar aquello para lo cual fui también tomado por Cristo Jesús. Eso es lo que Pablo quería. ¿A qué se refiere? Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿A qué se refiere? Él deja sus justicias a un lado, no se las ofrece al Señor, no quiere confiar en su vida cristiana, confiar en sus propias justicias, sino que quiere conocer a Jesucristo y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte, llegar a la resurrección de los muertos. ¿Como quién quiere ser, Pablo? ¿Como quién? Ese es el camino de la fe. La confianza no en lo que logramos, no en lo que hacemos, no en lo que cumplimos, sino la confianza en lo que Dios ha dicho, que somos sus hijos, que nos ha dejado su palabra, que nos ha salvado por gracia, que nos ha dado vida nueva, que somos nuevas criaturas, que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras que Él preparó. Entonces es un camino de crecimiento, de conocimiento de Dios, de conocimiento de Jesucristo, para ir cambiando a ser como Él quiere que seamos. Ese es el camino. Confiar en nuestras propias obras, en nuestras propias justicias, nos deja igual. Y nos empezamos a parecer a los fariseos. Como les dijo Jesús, ustedes limpian lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de maldad. Ustedes son como sepulcros blanqueados, que por fuera se muestran bonitos a los hombres, pero por dentro están llenos de huesos de muertos. El camino de ofrecer nuestra justicia, de confiar en nuestros propios logros cristianos delante de Dios, es un camino que solamente nos lleva tarde o temprano a la hipocresía, en la que cumplimos muy bien, parecemos muy bien portados, muy bien cristianos, muy bonitos, muy cumplidores, pero Dios sabe cómo está nuestro corazón y cómo está el interior de nuestro hogar y cómo está nuestra mente, cómo está nuestro carácter. Dios lo sabe. Y no crecemos más en la vida cristiana porque ya tenemos nuestra lista de 20 cosas que cumplimos. Ya, estoy bien. Y si mi esposa quiere ir más al templo, quiere entregarse más a Dios, quiere leer más mi Biblia, no, yo no. Yo, varón, no, yo estoy bien.
Y si mi esposo quiere acercarse a Dios, servir más, que leamos la Biblia juntos, la esposa dice, no, yo estoy bien, ya cumplí. Y todo brota de esta idea equivocada de pensar que el enfoque de nuestra vida cristiana debe ser cumplir con la ley, hacer lo que Dios espera, lo que está escrito, lo que se dice y punto y ya. Y para entonces sentirnos bien, dárselo a Dios, confiar en eso, en que sí vamos muy bien. El mismo apóstol Pablo nos enseña que eso es equivocado. Pero ¿cuántas veces calmamos nuestra conciencia, hermanos, diciéndonos a nosotros mismos, pues ya diste tu diezmo, ya fuiste un mes a la iglesia, ya asististe constantemente, ya estás en un ministerio? En vez de buscar crecer en la vida cristiana y vivir confiando en sus promesas, confiando en su palabra, llevándola a cabo porque confiamos en lo que Dios ha dicho, confiamos en que es cierto, confiamos en que es verdad, que así debo dirigir mi matrimonio, a mis hijos, mi trabajo, que así me debo conducir, que Dios es poderoso para hacer lo que Él ha prometido, que el Señor va a cumplir lo que Él quiere cumplir. Y entonces, ¿cómo vivimos? Vivimos un cristianismo artificial, de fachada, y no de una entrega de corazón, como dice aquí Pablo, todo lo tengo por basura por amor a Cristo. Por amor de Cristo las he estimado como pérdida. Estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Y entonces vivimos obedeciendo en unas cosas que nos conviene obedecer y desobedeciendo en todas las demás. Porque sentimos que con esas que ya obedecimos, pues ya la llevamos. Cambie su enfoque, hermano. Pero nos faltaba una pregunta, me acuerdo, que da en Gálatas 3. Con esa vamos a terminar. Nos faltaba esta pregunta. Después de dar las 6 evidencias de que la justificación es por la fe, 6 evidencias en el Antiguo Testamento de que la justificación delante de Dios es por la fe, no por las obras de la ley. No somos justificados, justos, perdonados, salvos delante de Dios por guardar la ley, sino por confiar en Jesucristo y en lo que Él hizo por nosotros en su vida, muerte y resurrección. Después de dar estos 6, que no los voy a repetir, y hablamos de Abraham, ¿se acuerdan? Y que todos los que somos verdaderos cristianos somos descendientes de Abraham y compartimos la promesa de Abraham y la bendición de Abraham. Dice el versículo 19. ¿Me acompañan? 19 de Gálatas 3, 19 al final del capítulo. Dice: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios, en ninguna manera,
porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Parece que en el tema anterior y en este estamos dándole muy poca importancia a la ley de Dios. Y en este pasaje que estamos estudiando, Pablo precisamente aclara con esta pregunta: ¿para qué sirve la ley? Después de decir que la ley no es, el cumplimiento de la ley no es lo que nos justifica delante de Dios, entonces viene la pregunta: ¿para qué entonces es la ley? La ley de Dios, hermanos, tiene un lugar muy importante. Primera respuesta, está ahí. ¿Para qué sirve la ley? Ahí está, la puede leer, versículo 19. De un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Si nosotros no somos justificados delante de Dios por guardar la ley, porque nadie la puede guardar a la perfección, entonces, ¿para qué es la ley? Primera razón, la ley fue añadida a causa de las transgresiones. La ley fue añadida a causa de las transgresiones. Esta palabra transgresión nos habla de cuando usted sale de los límites de su propiedad y se mete a la propiedad del otro, ¿qué está haciendo? Está transgrediendo. Cuando pasamos por encima de aquello que sabemos que está mal, cuando nos salimos de los límites de Dios, las transgresiones. La ley era necesaria porque en el mundo había pecado, pero el hombre no lo sabía. Uno de los grandes descubridores científicos de hace varios siglos se dio cuenta, antes de que lo fuera claro, un doctor inglés, que la Marina inglesa, en los viajes que hacían los buques de la Marina inglesa, porque ustedes saben que los ingleses dominaron los mares por mucho tiempo, la Marina inglesa fue la más poderosa por mucho tiempo, eso es lo que permitió que el imperio inglés se extendiera. En aquellos barcos de madera, galeones enormes, en fin.
Después de estar meses en alta mar, los marineros empezaban a tener diversos efectos en su salud. Las encías les empezaban a sangrar, empezaron a tener desórdenes físicos y mentales. Y algunos de ellos morían después de meses de solamente estar comiendo pescado o los víveres que traían. A pesar de que se alimentaban bien, según ellos, algo estaba pasando. La enfermedad del escorbuto estaba acabando con la vida de muchos de esos marineros. Entonces llega este doctor y se da cuenta de eso y ordena que en todos los buques de la Armada Británica llevaran cítricos. Yo les aseguro que muchas personas de los marineros decían, ¿y eso qué? A mí deme mi carnita, ¿verdad? Yo mis huevitos, como muchos de nosotros decimos, ¿no? Yo en alta mar, pues el pescadito que puedo pescar. No, a mí, ¿cómo la fruta yo? Como algunos luego de aquí, ¿verdad? Que no les gusta la fruta. Pero se dio la orden y entonces la enfermedad del escorbuto desapareció. Y los marineros dejaron de experimentar todo eso. Ellos no sabían lo que estaba pasando. Algunos ni comprendían por qué ahora hay que llevar cítricos en el barco y llevaban sus naranjas, limones ahí, ocupándoles espacio que podía ocupar para la pólvora y las, ¿cómo se llama? Y las balas y los cañones. No sabían, pero tuvieron que obedecer. Y fue para su bien. Si alguien no les hubiera dicho qué es lo que estaba deficiente, ellos hubieran seguido muriéndose. ¿Y cuál era la deficiencia? A ver, hermanos médicos. Vitamina C. Algo que actualmente tú puedes ir a la farmacia y comprar y tenerlo ahí hasta a veces ni usarlo y lo dejas que se caduque, ¿verdad? Ahí, y barato. La carencia de vitamina C estaba matando a esos hombres, literalmente. Hermanos, la ley era muy necesaria porque desde que Adán pecó, la enfermedad del pecado, lo vamos a comparar, aunque es más que eso, afectó a la raza humana. Y el hombre estaba muriendo eternamente y muriendo en vida también como consecuencia del pecado, pero no sabían que eso se llama pecado. Así como los marineros no sabían que eso que les pasaba se llamaba escorbuto. ¿Dónde dice eso? Romanos 5, por favor. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos 5:12. Otra vez, hermanos, me acompañan hasta el versículo 14, por favor. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado.
No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura. Dice el 12 que la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, porque el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Cuál fue la consecuencia del pecado, hermanos? La muerte. Muerte física, el hombre empezó a morir físicamente, pero también muerte espiritual. Dice el 13, pues antes de la ley, mucha atención, antes de la ley, o sea, antes de que la ley fuera dada a Moisés, ¿qué había? Claro que había pecado en el mundo, pero dice, donde no hay ley, no se inculpa de pecado. En otras palabras, al no haber ley, ¿cómo el hombre sabía que eso estaba mal? ¿Cómo el hombre sabía que ese pecado le iba a llevar a la muerte? A la muerte de sus relaciones, a la muerte de su conciencia, a la muerte en todas sus formas, a la muerte física, a la muerte por una enfermedad de transmisión sexual, a la muerte por abuso en el comer y el beber. ¿Cómo el hombre sabía que eso que estaba haciendo era pecado y que le llevaba a la muerte? No lo sabía. Nosotros vivimos ya después de la que se dio la ley y nosotros sabemos. Pero dice aquí, antes de la ley no había pecado, había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. 14. No obstante, aunque no había ley, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Y aquí tengo que explicar esto. ¿Cómo es esto de que los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán? A ver, hermanos, ¿Adán cómo pecó? ¿A sabiendas o en ignorancia? ¿Y eso cómo se llama? Bíblicamente, transgresión. Adán sabía que eso que Dios le había prohibido estaba mal, que no lo debía hacer, y Adán transgredió porque a sabiendas lo hizo. Adán y Eva. Pero de ahí, todos los demás, dice, aún reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. O sea, Adán pecó a sabiendas, pero después muchas de esas personas que fueron descendientes de él y en los años siguientes, muchos de ellos hicieron cosas que no sabían que era pecado. ¿Y sabe qué? De todas formas, ¿la muerte qué? La muerte reinó. Desde Adán hasta Moisés, la muerte reinó. Como sigue, triste, necesitamos. Por eso, el ataque que tenemos en este tiempo moderno o posmoderno, el ataque a las leyes fundamentales de Dios, que está viniendo desde los congresos, que está viniendo desde la televisión, el internet, con la filosofía, la ideología de género, por mencionar algunas de esos ataques a la ley establecida de Dios. Lo que van a causar es que el hombre muera más y siga muriendo. Estamos viendo que se están atacando instituciones como el matrimonio, como la identidad sexual, leyes establecidas por Dios,
incluso genéticamente, y ahora se quiere imponer por medio de leyes humanas que la realidad es diferente. Esos ataques a la ley de Dios, lo único que están haciendo, van a provocar, es que más gente muera. Porque cuando la persona se aparta de la ley de Dios y se va hacia el pecado, recibe las consecuencias. Aunque ese pecado se le quite el nombre de pecado y se le pegue una etiqueta de preferencia. No importa. Por eso es tan grave. Y nos dice la Biblia en Gálatas, volvamos. ¿Hasta cuándo tuvo que ser añadida la ley? Por favor, versículo 19. ¿Fue añadida a causa de qué? De las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. ¿Quién es esa simiente? A ver, la Biblia se entiende con la Escritura se entiende con la Escritura. A ver, versículo 16, por favor, ¿qué dice, hermanos? Y a su simiente, no dice y a las simientes, como se hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente. Entonces vámonos al 19, dice, fue añadida a la ley a causa de las transgresiones, del pecado del hombre, hasta que viniese la simiente, o sea, que viniese Cristo, a quien fue hecha la promesa. Entonces, ¿quién es la solución, hermanos? Es Jesucristo. Para el pecado del hombre y para la muerte que el hombre está experimentando como causa de su pecado, la solución es Jesucristo. Y con Jesucristo terminó el propósito de la ley. Por eso los que estamos en Cristo ya no estamos obligados a guardar la ley. Y no es que no tengamos ley. Dice Pablo, a los que están sin ley, no como si yo no tuviera leyes, no estando yo sujeto a la ley, sino a la ley, dice, de Cristo. Los cristianos tenemos una ley más alta, que es la ley de Cristo, que nos gobierna ahora. Pero la solución precisamente al pecado y a esa muerte fue Jesucristo. Y dice, ¿qué más? ¿Cómo fue la ley? ¿Fue ordenada? Pero luego dice, estuvo la ley hasta que viniese la simiente, hasta que vino Cristo. Y fue ordenada por medio de ángeles, ¿en mano de quién? De un mediador. A ver, ¿sabían que la ley fue dada por disposición de ángeles? Deuteronomio 5, por favor. Estamos viendo para qué sirve la ley. Deuteronomio 5. ¿Lo quiere leer conmigo? Por favor, Deuteronomio 5, versículo 2. Mira, aquí está el mediador. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. Está hablando Moisés a Israel, ustedes el 3. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. Cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte de en medio del fuego. Yo estaba entonces entre Jehová y vosotros para declararos la palabra de Jehová, porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte. Dijo, ¿y qué empieza a decir?
¿Qué son? ¿Qué son los que empieza ahí a recitar? Los 10 mandamientos. Pero ¿quién fue el mediador? Al recibir esa ley, fue Moisés. Dios le habló, léalo en Éxodo 20, después. Dios le habló directamente al pueblo, 19 y 20. Dios le habló directamente al pueblo. La voz de Dios diciéndole sus leyes. El pueblo se asustó tanto que le dijo a Moisés, no podemos oír la voz de Dios. Que Dios te hable a ti y tú a nosotros. Y Dios aceptó. Entonces, de ese momento, la ley fue dada por medio de Moisés. Es el mediador. Pero también los ángeles intervinieron. ¿Qué dice Deuteronomio? Deuteronomio ahí 33. Deuteronomio 33. Esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel antes que muriese. Dijo, mire lo que dijo Moisés. Versículo 2, Deuteronomio 33, 2. ¿Me acompañan? Dijo, Jehová vino de Sinaí y de Seir les esclareció, resplandeció desde el monte de Parán y vino de entre 10 millares de santos con la ley de fuego en su mano derecha. La ley es tan importante, fue tan importante, que los ángeles estaban congregados cuando Dios la trajo y se la entregó a quién. En tablas escritas con el dedo de Dios. Los ángeles estaban ahí. Y Esteban lo confirma. Hechos 7, por favor. Hechos 7. Predicando este tremendo mensaje, Esteban, el primer mártir, este diácono, predicador del Señor, hablando del resumen de lo que Dios había hecho con el pueblo de Israel, dice en el versículo 37 de Hechos 7, ¿me acompañan? 37 al 39, dice, este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabras. ¿Cuáles fueron las palabras de vida que recibió Moisés? La ley. Hermanos, la ley de Dios es vida. La ley de Dios da vida. Es así de importante. Son palabras de vida que Dios le dio a su pueblo. Porque los otros pueblos paganos estaban muriendo en su pecado. Hasta de enfermedades por no tener ley. Y mire lo que dice el versículo 52. Pero el 39 se me pasó, ¿verdad? Dice, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, ahí está la naturaleza humana, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron. Ahí está la inclinación humana de no obedecer. Y el versículo 52 y 53, ¿me acompañan, hermanos? ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo,
de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles. La ley por disposición de ángeles, y no la guardasteis. Así de importante es la ley. Pero hay un problema. Aunque la ley es necesaria, tiene limitaciones. Volvemos a Gálatas. Gálatas 3. Dice el versículo 19, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Ya vimos que es Moisés, y aquí el 20 dice algo muy importante: el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. En otras palabras, Moisés fue mediador con todo el pueblo de Israel. En cambio, Dios y Abraham necesitaron mediador. ¿Dios y Abraham? No, Dios directamente le habló a Abraham. Acuérdense que estamos aquí atendiendo a aquello que decían algunos de que como eran descendientes de Abraham, entonces ellos eran los justificados. Pero aquí está diciéndonos Pablo, está enseñando la palabra de Dios, que la promesa a Abraham es también para nosotros. Y que Abraham no recibió esa promesa con un intermediario, como el pueblo sí recibió la ley con un mediador. No más lo está aclarando. Y luego dice, 21, luego la ley es contraria a las promesas de Dios, en ninguna manera. ¿Me acompañan? Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera ¿qué? Hermanos, la ley no puede dar vida a nadie en el sentido de producir vida en alguien. Son palabras de vida, es necesaria para hacernos conscientes del pecado, pero por sí misma no puede transformarnos. La ley es necesaria para hacernos saber lo que es el pecado, pero no puede darnos la victoria sobre el pecado. La ley no puede ayudarnos a ser victoriosos sobre el pecado, a tener fuerza y poder sobre el pecado. No puede transformarnos. Esa es la gran limitación de la ley. Por eso es que si yo quiero vivir obedeciendo a Dios, no es solamente aprenderme la ley de Dios y esforzarme por guardarla. Saber la ley de Dios y darle con todo para guardarla. Esas son buenas intenciones, pero eso no va a ser suficiente. Porque para poder guardar la ley de Dios necesitamos un nuevo corazón. Necesitamos ser transformados. El poder de Cristo, que venció a la muerte y venció al pecado y cumplió la ley, es el que necesitamos para poder vivir una vida santa. No solamente el apego a las normas. ¿Sí me explico? Las normas son buenas, son necesarias, pero no nos va a dar vida, no nos va a transformar el guardar la ley. Por eso, los últimos
3 propósitos de para qué sirve la ley son muy importantes. Terminemos ahí, dice, versículo 22. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. La Escritura lo encerró todo. ¿Para qué sirve la ley, hermanos? Añadida a causa de las transgresiones. Pero la ley también sirve para encerrar todo bajo pecado. ¿Qué dice Romanos 3? Un versículo. Romanos 3, 19 y 20. Y de aquí se desencadenan las otras 3 razones por las que la ley fue dada. ¿Para qué sirve? Romanos 3, 19 y 20. ¿Me acompañan? Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Dice 19, sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre, o sea, nadie tiene excusa, y todo el mundo quede. La ley, hermanos, encierra todo bajo pecado. O sea, nos dice que todos somos pecadores. Para eso sirve. Porque dice el 21, y mire, terminamos en el 23. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están. Hermanos, la ley sirve para decirnos a todos que todos hemos pecado y no hay nadie que se sale de eso. Porque si hubiera alguien que se salga de eso, entonces tendría méritos para salvarse. Para eso sirve la ley. Encierra todo bajo pecado con un propósito. Volvemos a Gálatas. (3:22). Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Cristo. Es bonito esto, hermanos, pero quiero explicárselos con Romanos 11, 32. Desde el 30 al 32. Romanos 11, 30 al 32. Hablando de Israel y de nosotros los gentiles, dice Romanos 11:30, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, de los judíos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. 32, hermanos, por favor. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia. La ley, hermanos, dice Gálatas, volvamos. Dice
encerró todo, la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a los creyentes. Al dar la ley nos condena a todos y nos dice que todos somos pecadores, nadie se escapa de eso. Entonces Dios tiene misericordia de todos, no de un pueblo, no de una familia, no de una casta, no de una nación. La ley, cuando la ley vino, ya no eran los israelitas los únicos que se podían salvar. Ahora ni ellos. Nadie. Y entonces el Señor encierra a todos bajo desobediencia para tener misericordia de todos. Para eso sirve la ley. Para señalarlos a todos como pecadores. Por lo tanto, Dios tuvo misericordia de todos nosotros. Y la promesa, dice aquí, se le da ¿a quiénes? ¿A quiénes? A los que creen, no a los que obran, no a los que hacen cosas buenas, no a los que se ganan la salvación, no. La promesa, como todos han pecado y la ley pone a todos bajo pecado, entonces la promesa de la vida eterna viene por gracia, por medio de la fe, a todos los que crean, solo a los que crean. Por eso es que si una persona no cree en Jesucristo, no puede recibir la promesa, no puede ser salva y sigue estando bajo condenación, porque la ley dice que es pecadora. Por eso necesitamos llevar el Evangelio a las personas para que, con la ayuda de Dios, ojalá que crean, ojalá que reciban por gracia la salvación, porque no va a haber otra forma en la que la puedan recibir, porque todos estamos bajo pecado, condenados. Porque la ley nos condena a todos. Por eso hay que llevar el Evangelio por misericordia. ¿Y qué pasó entonces mientras la ley estaba ahí, encerrando todo bajo pecado? ¿Qué pasó con nosotros? Y nosotros, gracias a Dios, los que creemos, ya no estamos bajo la ley. Pues eso nos lo dicen los últimos versículos. 23. ¿Qué pasó antes que viniese la solución, la posibilidad de confiar en Jesucristo? Dice el 23, por favor, 23 al 25. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe. Y esto se explica con la palabra, el concepto del ayo. Los griegos, hermanos, y los romanos, los más pudientes en especial, contrataban a una persona que era como un guía, supervisor o tutor o guardián, que se le llamaba el paidagogos. De esa palabra viene la palabra pedagogo.
y pedagogía, instructor de niños. Y ese guardián, ese guía, ese tutor estaba a cargo de vigilar, atender al niño desde cierta edad hasta que cumpliera aproximadamente 17 años. Y lo tenía que instruir, vigilar y llevarlo a la escuela y traerlo. Estaba encima de él, estaba supervisándolo. Esto no, esto sí, esto no, no comas así, no hagas esto, eso no lo puedes hacer, esto sí, vamos a la escuela, levántate. ¿Se acuerdan de quién hacía eso con nosotros? Y ese tutor estaba ahí y le pagaban para eso, para estar cerca y para estar supervisando, vigilando, siendo el guía, el tutor de ese niño hasta que lo entregaban ya mayor a la escuela. Dice 23, pero antes que viniese la fe, o sea, la posibilidad de ser salvos por medio, justificados por medio de la fe en Jesucristo, porque no podíamos guardar la ley, porque la ley nos condenaba. Antes, dice, que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. En otras palabras, el hombre, nosotros, estábamos bajo la vigilancia estricta de la ley. Ya te equivocaste en esto, ya incumpliste en aquello, ya no lo lograste en esto, ya faltaste a tu padre y a tu madre, ya hiciste esto. ¿Usted se acuerda de los maestros más estrictos que tuvo en la escuela? ¿Cómo lo sentía usted? ¿No lo sentía usted aquí? Yo aprecio mucho a los maestros que tuve. Me acuerdo de una maestra Cristina en la primaria, bien estricta. Los recuerdo más a ellos que a los otros, porque fueron muy estrictos y a veces exagerados, pero eso me ayudó. Me acuerdo del maestro Agustín en el sexto, cuando hicimos el cambio de aquí a México, de aquí de Celaya al DF, irnos a vivir allá. Yo entré a sexto, allá sexto de primaria en el DF, en la escuela Chipre, y ahí el maestro Agustín era el más estricto de ese grado, de ese nivel. Y me tocó a mí. ¿Y cómo sufrí? Estrictos en casa y estrictos en la escuela. Gracias a Dios. Pero ¿cómo me ayudó? Pero ¿sabe qué? Terminamos el sexto y no me olvido cómo vino el maestro Agustín y yo llegué a ser el segundo de la clase y con lágrimas vino a abrazarme como un padre abraza a su hijo y me dio palabras de aliento después de todas las exigencias a las que me había sometido. Pero sentí libertad, porque el maestro ya no estaba sobre mí. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. Hermanos, demos gracias a Dios por la ley de Dios.
por su palabra, porque su ley nos lleva al único que nos puede ayudar a cumplirla. La ley nos lleva al único que nos puede ayudar a vivir en ella, sin los esfuerzos humanos solamente. La ley nos lleva al único que nos puede dar verdadero perdón y liberación del pecado y de su poder. La ley nos lleva ¿a quién, hermanos? A Jesucristo. La ley ha sido nuestro tutor, nuestro ayo, y la ley nos ha tomado de la mano, aunque a veces no queremos obedecerla, aunque a veces nos parece muy pesada, aunque parece que no la podemos cumplir. Nos lleva a todos para que entonces llegáramos a la conclusión de que es en Jesucristo, lo necesitamos a Él, necesitamos confiar en Él, en su justicia, en su palabra, en lo que Él ha hecho por nosotros para ser salvos, no solamente en la eternidad, sino para vivir siendo salvos, o sea, vivir liberándonos del pecado y sus consecuencias, obedeciendo su palabra, porque Él nos da el poder de hacerlo, porque Él sí transforma con su espíritu las vidas. Porque Él sí es el que nos da transformación. Y entonces el guardar los mandamientos de Dios para el cristiano es algo tan natural, porque es en Cristo, con una vida vivificada, que podemos hacerlo. Aprovéchelo. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Leamos otra vez el versículo 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venir a la fe, ya no estamos bajo ayo. Ya confiamos en Jesucristo, creímos en Él para justificación de nuestra alma, de nuestros pecados. Ya no estamos bajo ayo. Ese tutor, ese vigilante estricto, ya cumplió su papel. Ahora, ¿quién es el que nos quiere formar? ¿En manos de quién debemos estar? ¿Como quién debemos buscar ser? Ahora es el Maestro el que nos quiere formar. Déjate formar por el Maestro. Por eso dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. No dice, con la ley estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas la ley vive en mí. No dice así. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, en la confianza en Él, el cual me amó y se entregó por mí. Es en su confianza que debemos vivir ahora, potenciados por la confianza en Jesucristo, en lo que Él hace, está haciendo, hará, porque Él dijo en su palabra, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Él iba a formar a sus discípulos. Pero nosotros debemos confiar y por voluntad, en obediencia, obedecerlo, llevar a cabo sus instrucciones con su poder. No para ganar puntos delante de Dios, para hacer lo que Él planeó que fuéramos, para ser los varones que Dios planeó que fuéramos, para ser las mujeres que Dios planeó que fuéramos, para cumplir el plan que Dios planeó para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Así que el tercer propósito de la ley es que la ley ha sido nuestro guía, nuestro tutor, nuestro guardián para llevarnos a Jesucristo.
Gracias a Dios por la ley. Y ahora en Jesucristo tenemos las consecuencias, hermanos, las consecuencias de ser justificados por fe. Versículo 26 al 29. Pongámonos de pie. Pues todos, desde el 25, hermanos, juntos. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Miren las consecuencias de ser justificados por fe. Todos sois hijos de Dios, no solamente unos. Todos los que hemos creído somos hijos de Dios. No está diciendo ni esclavos, ni está diciendo conocidos, ni parientes. Somos hijos de Dios. Le pertenecemos a Él. Somos sus hijos. Hemos nacido de nuevo. Y Dios se compromete con sus hijos. Porque todos los que habéis sido bautizados, hemos sido bautizados en Cristo espiritualmente. Y hemos sido revestidos, ¿de quién? De Cristo, investidos de Jesús. Y tercero, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. No hay distinciones en Jesucristo. Por haber sido justificados, ya no hay distinciones de raza, de nivel social, ni esclavo ni libre, de sexo, ni varón ni de mujer, sino somos uno. ¿Ya está libre nuestro mundo de distinciones, hermanos? ¿Está libre nuestro mundo de distinciones? ¿Debería haber distinciones entre nosotros? Y todo es gracias a la obra de Jesucristo de justificarnos. Y por último dice, vosotros sois de Cristo. Si sois de Cristo, linaje de Abraham sois. Somos descendientes de Abraham y herederos según la promesa. Pero estas consecuencias es digno de estudiarlas próximamente. Oremos. Señor, te damos gracias por tu ley. La necesitamos, el hombre la necesita. Pero no solamente necesitábamos la ley, sobre todo te necesitábamos a ti, a tu Hijo Jesucristo. Te alabamos y te bendecimos por darnos una ley tan perfecta, tan justa como es tu ley, diferente de las leyes humanas que caen en contradicciones, que son imperfectas y a veces hechas a modo de algunos cuantos. Gracias porque tu ley, como dice el salmista, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo.
Pero sabemos, Señor, que la ley no nos puede transformar. Es tu Hijo Jesucristo y lo que Él hizo por nosotros. Quiero rogarte que si aquí entre nosotros hay alguien que te necesita como Salvador, el día de hoy pueda entregarse a ti. Comprenda que te necesita, que no es por hacer buenas obras, sino es por el sacrificio de Jesucristo en la cruz, que nos da el poder de una vida transformada, de una vida nueva, de una vida santa y de la vida eterna que tú nos prometes en tu presencia. Y te pido que si hay algún creyente que el día de hoy ha comprendido más su salvación, la importancia de su relación contigo y el enfoque correcto para vivir su vida cristiana y para obedecerte, que lo lleve a la práctica, Señor, con tu ayuda. Y que dejemos de confiar en nuestras obras y confiemos en ti, en lo que tú has dicho, en lo que tú has establecido, en el poder que nos das, en la fe en Jesucristo, para vivir como tú quieres que vivamos y realizar todo lo que tú quieres que realicemos. Así como estamos en actitud de oración, ¿habrá alguien aquí entre nosotros que dice: pastor, yo entendí el estudio de la palabra de Dios y yo no tengo a Cristo en mi corazón, yo no tengo certeza de vida eterna, he confiado en mis buenas obras, pero ya entendí que no son mis buenas obras las que me van a salvar, que me pueden dar el perdón y la vida transformada, es Jesucristo? Quisieras tener un encuentro con Jesucristo, sal de tu lugar, por favor, da unos pasos, ven aquí, quiero orar por ti, saludarte, estrechar tu mano. ¿Habrá alguien entre nosotros? Da unos pasos, ven. Si Dios ha obrado en tu corazón y quieres tú entregarte a Jesucristo como Salvador, sal de tu lugar, acércate y entrégate al Señor. Quiero orar por ti y alguien te va a explicar con la Biblia cómo se recibe a Cristo. ¿Habrá alguien? Si tienes dudas, pregunta a la persona que te invitó. Investiga lo que la palabra de Dios dice. Te agradecemos, Señor, lo que tú nos has enseñado en esta mañana y te pido, Padre, que tú fortalezcas a tu iglesia y que haya más creyentes en tu iglesia que vivan su cristianismo confiados en lo que tú haces por ellos, en lo que tú has hecho por nosotros, en lo que tu palabra nos indica, en lo que tú quieres que hagamos, en lo que tú quieres que seamos, en el poder que nos has dado y en las bendiciones que ya tenemos. Y que confiemos menos en nuestras propias obras, en nuestros propios logros, y que nuestra vida cristiana sea una vida que viva por fe, con confianza plena en ti. En el nombre de Cristo te damos las gracias. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Bien, hermanos, damos